Nací en épocas revolucionarias y fui un símbolo de institucionalización en México, país que goberné durante muchos años. Esta es mi historia. En toda revolución social llega un punto en el que los ideales de sus dirigentes e integrantes del movimiento deben consolidarse para constituir algo tangible, que supere la utopía y sea un símbolo referente del éxito del mismo. Las armas cumplieron un papel fundamental en la Revolución Mexicana. Gracias a ellas se desarrollaron hechos bélicos que decidieron una batalla o la misma guerra. Sin embargo, no garantizan el triunfo absoluto de una revolución. Para lograr esto se debe institucionalizar, y bajo esta premisa fue guiado el pensamiento político del presidente Plutarco Elías Calles. Calles planeó un movimiento preciso. Sabía que la salida de los generales del gobierno tenía que ser paulatina, armónica e institucionalizada. Este personaje se dio a la tarea de construir los pilares a partir de los cuales se edificará el México posrevolucionario. Y para esto surgió la necesidad de crear un partido que juntara a las mayorías nacionales, armonizara sus intereses y orientara la ideología de la revolución. Frente a los síntomas de la división y partidismo que había en el sector militar, el 5 de septiembre de 1928, Plutarco Elías Calles convocó a una reunión con los altos mandos militares para comentarles su opinión sobre el perfil del hombre que debía ocupar la presidencia de México, así como la consideración de que ningún miembro del ejército se postulara como candidato. Una vez que Calles había tranquilizado las mareas del sector militar, se creó un comité para mi organización y se lanzó una convocatoria para mi primera convención nacional. Se invitó a muchas agrupaciones políticas de credo y tendencia revolucionaria para unirse y formar las pautas para mi creación. Después de discutir y aprobar diversas declaraciones, Filiberto Gómez me declaró formal y legítimamente constituido el 4 de marzo de 1929. Mi distintivo serían las tres bandas verticales color verde, blanco y rojo, y sobre ellas mis iniciales, PNR. Fui constituido con dos objetivos centrales: ser un espacio político que reuniera diversos líderes regionales en un solo proyecto de nación, y hacer que este espacio transformara la lucha armada en un debate político, y en efecto, se logró, ya que esta alianza de caudillos y grupos revolucionarios permitió que el levantamiento en armas dejara de ser la única vía para determinar la sucesión presidencial en aquella época. 9 años más tarde, en 1938, después de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, se realizaron cambios en mi directiva a nivel nacional y se me cambió el nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Me transformé en un partido de masas, donde mi lema principal era por una democracia para los trabajadores. Abría espacios políticos para los sectores medios de la población y lo que buscaba era concretar la unión del pueblo a través de los grandes sindicatos, agrupando a los campesinos, conjuntando a las organizaciones populares y uniendo en un solo organismo las federaciones y frentes de jóvenes. Cárdenas, aún presidente en ese momento, eliminó la estructura basada en partidos regionales estatales, establecidos en mi etapa anterior como Partido Nacional Revolucionario, y la sustituyó por una de carácter corporativo en la que se buscaba que los intereses de los ciudadanos fueran representados y transmitidos por los sectores. Los sectores que establecí siendo PRM fueron cuatro: el obrero, el campesino, el popular y el militar. Durante mi periodo como partido gobernante, se logró progreso en diferentes sectores. Por ejemplo, se mejoraron servicios en materia sanitaria y de asistencia social, se construyó una amplia red de carreteras, se creó la organización sindical y se garantizó el reconocimiento de los derechos obreros, se dio un estatus jurídico a los empleados y se estableció la institución de pensiones civiles de retiro. Pasamos de tener empresas capitalistas de transportes a la cooperativa de trabajadores. Se brindó seguro social a las clases trabajadoras y se crearon centros escolares cada vez más numerosos y mejor equipados. La última etapa de mi consolidación como partido llegaría en el año de 1946, cuando finalmente tuve mi último proceso de transformación para adoptar el nombre de Partido Revolucionario Institucional, teniendo dos pilares principales: conservar mi hegemonía gubernamental y
Consecuentemente, encargarme a través de mis dirigentes de crear un nuevo modelo económico abiertamente capitalista. Con estos dos preceptos como ideales de gobierno, me encargué de que México pudiera industrializarse dentro del contexto histórico del fin de la Segunda Guerra Mundial y los comienzos de la Guerra Fría, y que pudiera adoptar además una posición política internacional que estuviera a favor de las democracias. Nuestro país ya había alcanzado altas tasas de crecimiento económico y una estabilidad política conocida como el milagro mexicano durante las primeras 5 décadas de mi gobierno. Entre mis logros más importantes destacan la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Nacional de Turismo, la nacionalización de la industria eléctrica y, con el surgimiento de la Comisión Federal de Electricidad, se otorgó servicios a más localidades en todo el país. De igual manera, instauré el ISSSTE como una nueva solución de servicios médicos para los trabajadores al servicio del Estado. Inauguré el Centro Médico Nacional y los niños en escuelas primarias comenzaron a recibir desayunos gratuitos. Finalmente, me encargué de desarrollar la telefonía nacional e internacional, aumenté la red de carreteras de manera considerable y el sistema de transporte colectivo Metro inició sus operaciones. Con todo esto, nuestra política exterior se intensificó, lo que generó un intercambio a nivel comercial, político y cultural amplio. Como mexicanos, jugamos un papel de liderazgo en Latinoamérica y fuimos un factor fundamental en la búsqueda de acuerdos de paz en la gran mayoría de naciones centroamericanas. Todo inicio tiene un fin, y como partido, entiendo que la exigencia de la democracia es uno de los factores claves para el bienestar social, por lo que tras 70 años de permanecer en el poder, en el año 2000, y sin la necesidad de acuerdos especiales para doblegar resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro, ocurrió una alternancia política en la que el Partido Acción Nacional me arrebataría contundentemente las elecciones presidenciales de ese año. Estén seguros de que la alternancia ocurrió sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Pude ver cómo mi país se consolidaba finalmente como una nación de democracias políticas. Las elecciones presidenciales para el siguiente sexenio llegaron, y pese a que contaba con gobernadores en 17 entidades del país, los resultados no me favorecieron, y sufrí uno de mis más grandes declives políticos al perder por segunda ocasión consecutiva la presidencia de la República. Sin embargo, y como en cualquier otra democracia del mundo, a raíz de nuestros resultados emprendí un proceso de transformación que me llevaría nuevamente a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y a colocarme como la primer fuerza política en el Senado tras las elecciones federales de 2012. Mi compromiso por retomar los principios de albergar las causas de las mayorías nacionales y de impulsar al país a través de reformas transformadoras dio frutos, y durante esta elección logramos además recuperar la presidencia con Enrique Peña Nieto. Como partido, mi influencia en la actualidad ha sido mayúscula. Impulsé el Pacto por México, el acuerdo político de mayorías más importante en la historia nacional. Fiel a mis ejes rectores, he luchado por promover el crecimiento económico a través de reformas modernizadoras de empleo, educación y competitividad. En materia de seguridad y justicia, he propuesto un plan de policías estatales coordinadas y la implantación en todo el país de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Y si bien existe un ánimo de desacuerdo por grandes sectores de la población hacia mi figura política, he trabajado desde mis trincheras, con aciertos y desaciertos, por impulsar una nueva legislación en materia de derechos y libertades civiles, sumado a reformas de transparencia y de combate a la corrupción. Si bien el futuro sigue siendo incierto, como partido en el gobierno he puesto todos mis esfuerzos al servicio de los mexicanos. Me he encargado de generar las condiciones necesarias para que el proceso transformador de nuestro país siga su curso. Trabajo día a día para merecer tu confianza, porque tengo la absoluta convicción de que con tu trabajo llevaremos a México muy alto.